Todo fluye dentro y fuera, todo tiene sus marcas. Todas las cosas suben y bajan. El balanceo del péndulo se manifiesta en todas las cosas. La medida del balanceo hacia la derecha es la medida del balanceo hacia la izquierda. El ritmo compensa. Nuestras vidas son como ríos. Las corrientes de nuestras experiencias fluyen a través del tiempo con ciclos periódicos de tranquilidad, perturbación e integración. Nuestro cuerpo es como los márgenes del río. Contiene la energía de nuestra vida y la mantiene en sus límites a la vez que le permite fluir libremente entre sus márgenes. Las barreras protectoras de los márgenes nos permiten experimentar sin riesgo nuestro sentido de movimiento y cambio interior. Freud, en 1914, definió el trauma como una rotura en la barrera protectora contra el estímulo que conduce a un sentimiento de impotencia abrumadora. Utilizando la analogía del río, la conmoción del trauma puede visualizarse como una fuerza externa que destruye el contenedor que protege los márgenes de nuestra experiencia. Entonces, esta rotura crea un remolino turbulento. Con esta rotura, un explosivo torrente de energía vital crea el remolino del trauma. Este remolino tiene lugar fuera de los márgenes del río, de nuestra experiencia normal. Las personas traumatizadas o bien pueden resultar arrastradas en el remolino del trauma, o bien pueden evitar la rotura permaneciendo distanciadas de la zona donde tuvo lugar el trauma. Representamos y revivimos nuestros traumas cuando somos arrastrados hacia el remolino del trauma. De este modo abrimos la posibilidad para el desbordamiento emocional y la renovación del trauma. Al evitar el remolino del trauma, nos constreñimos y desarrollamos una fobia. No nos permitimos experimentar la plenitud de lo que existe en nuestro interior o en el exterior. Este remolino resquebrajado absorbe buena parte de nuestra energía vital y reduce la fuerza de la corriente principal. La naturaleza responde, a Dios gracias, con la creación inmediata de un contrarremolino, un remolino de sanación, para equilibrar la fuerza del remolino del trauma. Esta fuerza de equilibrio empieza a rotar instantáneamente en la dirección opuesta a la del remolino del trauma. El nuevo remolino existe en el interior de los márgenes de la corriente principal de la experiencia. Con la creación de este remolino curativo, nuestras posibilidades ya no están limitadas a revivir el trauma o evitarlo. Existe una tercera opción, la renegociación. Al renegociar el trauma, empezamos a reparar el margen fracturado mediante círculos que rodean la periferia de los remolinos de curación del trauma y que se desplazan gradualmente hacia sus centros. Para empezar, nos dejamos llevar por la vibración, la oscilación fluctuante creada por estas dos fuerzas opuestas, y experimentamos la turbulencia entre ellas. Después nos movemos lenta y rítmicamente hacia adelante y hacia atrás, de la una a la otra, siguiendo la forma de un 8. Al empezar por el remolino de curación, recogemos el apoyo y los recursos que necesitamos para superar con éxito el remolino del trauma. Cuando nos movemos entre estos remolinos, liberamos las energías constreñidas desde su núcleo, como si la estuviésemos desenrollando. Nos movemos hacia su centro y liberamos su energía. Los remolinos se rompen, se disuelven y se integran de nuevo en la corriente principal. Esto es la renegociación.
Transformar el trauma no es un ritual mecánico que deban representar las personas traumatizadas para después sentarse a esperar complacientemente los resultados. No existe la píldora mágica. La transformación requiere la voluntad de desafiar las creencias básicas que tienes sobre quién eres. Debemos tener fe para confiar en las respuestas y en las sensaciones que no podemos comprender del todo, y la buena voluntad de experimentarnos a nosotros mismos, fluyendo en armonía con las leyes primitivas y naturales que dirigirán y equilibrarán nuestras aparentemente incongruentes percepciones. Las personas traumatizadas deben aprender a desentenderse de todo tipo de creencias y de nociones preconcebidas, a fin de completar el viaje de regreso hacia la salud. La liberación no ocurre toda de una vez. Uno de los aspectos más profundos y conceptualmente más excitantes de la curación del trauma es comprender el papel que desempeña la memoria. Muchos de nosotros tenemos la creencia errónea y limitativa de que para curar nuestros traumas debemos rastrear entre los horribles recuerdos del pasado. Lo que sabemos con seguridad es que nos sentimos heridos, fragmentados, perturbados, avergonzados, infelices, etc. A fin de sentirnos mejor, buscamos las causas de nuestra infelicidad con la esperanza de que, si las encontramos, aliviaremos nuestro malestar. Aun en el caso de que seamos capaces de rastrear unos recuerdos razonablemente detallados de un incidente, no nos curarán. Al contrario, este ejercicio innecesario puede llevarnos a representar la experiencia y ser absorbidos de nuevo por el remolino del trauma. La búsqueda de los recuerdos puede engendrar más dolor y angustia, además de solidificar nuestra congelada inmovilización. Entonces, a medida que nos sentimos impulsados a buscar otros incidentes ilustrativos, recuerdos, que expliquen nuestra congoja adicional, el ciclo vicioso se intensifica. ¿Qué importancia tienen estos recuerdos? Existen dos tipos de memoria que son pertinentes al trauma. Una de ellas funciona como una cámara de video que graba los incidentes de forma secuencial. Se la denomina la memoria explícita, consciente, y almacena información como, por ejemplo, lo que hiciste ayer a la noche en una fiesta. La otra es la forma en la que el organismo humano organiza la experiencia de los incidentes significativos, por ejemplo, el procedimiento de cómo montar en bicicleta. A este tipo de memoria se la denomina implícita, procesal, y es inconsciente. Está relacionada con las cosas sobre las que no pensamos. Es nuestro cuerpo el que las hace. En muchos sentidos, las, en apariencia, imágenes concretas de la memoria de una persona traumatizada pueden ser las más difíciles de liberar. Esto es particularmente cierto cuando la persona ha intentado con anterioridad superar la reacción traumática mediante métodos psicoterapéuticos que animan a la catarsis y el revivir emocional del incidente como la panacea para la recuperación. La catarsis refuerza la memoria como una verdad absoluta y también refuerza inadvertidamente el remolino del trauma. La comprensión incorrecta de la memoria es uno de los conceptos erróneos que interfieren con el proceso de transformación. ¿Qué es la memoria? La función del cerebro es escoger del pasado, someterlo, simplificarlo, pero no preservarlo, como dijo Henry Bergson. La función del cerebro no es preservar el pasado. Bergson se adelantó unos cuantos años a su época. Muchos teóricos nos explican que la idea de que puedes saber lo que ocurrió porque lo recuerdas es una ilusión producida por la necesidad humana de crear un significado a partir de varios elementos de la experiencia. En La invención de la memoria, de Israel Rosenfield, escudriña con elocuencia el terreno de la experiencia consciente y llega a una serie de conclusiones sorprendentes, en particular, que la idea de la memoria, tal como solemos concebirla,
es no solo inadecuada sino engañosa. Razona que no confiamos en unas imágenes fijas, sino en recreaciones, imaginaciones, que el pasado moldeó de forma que resultasen apropiadas para el presente. Gerald Edelman, quien ganó el premio Nobel por su anterior trabajo sobre inmunología, denomina adecuadamente este fenómeno como el presente recordado, en su libro Conceptos básicos en la psicoterapia eidética. Ha demostrado que existe una antítesis entre la creatividad y la memoria estática. Más que grabar una secuencia lineal de incidentes, la memoria hace algo así como montar un rompecabezas. Depende de cómo se sienta en ese momento. La mente selecciona los colores, las imágenes, los sonidos, los olores, las interpretaciones y las respuestas, con una excitación y unos sentimientos en consonancia con su estado. Después los pone en el primer plano y hace diversas combinaciones para producir lo que llamamos memoria. En lo referente a la supervivencia, la memoria es un tipo de percepción particular, no es una impresión detallada de un incidente. En este sentido, es el proceso por el que el organismo crea una estructura de la experiencia. Esta estructura puede ser una fiel representación de un verdadero incidente o también una interpretación basada en referencias de distintos incidentes que no guardan relación, en otras palabras, un mosaico. Este es el motivo por el que los testigos visuales a menudo ofrecen descripciones sorprendentemente distintas del mismo incidente. El cerebro y la memoria. Durante más de 100 años, los científicos han demostrado que el cerebro está dividido en áreas que son específicamente responsables de los distintos sentidos. Hay centros para la visión, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, etc. Prevalecía la suposición de que también debían de existir unas áreas específicas del cerebro en las que se grabasen los recuerdos como impresiones completas de incidentes que el individuo ha experimentado. Repasemos los resultados de un par de experimentos que apoyaron o desafiaron la validez de esta teoría. Los experimentos de Penfield en pacientes epilépticos. Buena parte de la creencia popular de que tenemos rastros fijos de recuerdos en nuestro cerebro estuvo muy influida por el trabajo del eminente neurocirujano canadiense Wilder Penfield. En unos experimentos clásicos practicados en 1930, Los misterios de la mente, Penfield utilizó un pequeño punto de estimulación eléctrica para examinar los cerebros de cientos de adultos conscientes que sufrían de epilepsia. Quería saber si había regiones del cerebro que podían extirparse quirúrgicamente para eliminar los ataques epilépticos. Penfield informó de que, de repente, su paciente es consciente de todo lo que había ocupado su mente durante una franja de tiempo anterior. Es la corriente de una conciencia anterior, un recuerdo que fluye de nuevo. En ocasiones es consciente de lo que ve en ese momento. Se para cuando se levanta el electrodo. Esta remembranza eléctrica va completamente al azar. La mayoría de las veces el incidente no era significativo ni importante. Penfield y los que siguieron sus pasos concluyeron que habían descubierto la existencia de recuerdos permanentes grabados en áreas específicas del cerebro. Hasta hace poco, otros científicos coincidían en lo mismo. Sin embargo, las propias notas de Penfield explican claramente que la mayoría de estas imágenes retrospectivas tenían más de sueño que de recuerdo. A menudo los pacientes decían cosas como: continúo teniendo sueños, continúo viendo cosas, soñando en cosas. Además de los más de 500 pacientes de Penfield, solo 40, menos del 8%, comunicaron haber tenido experiencias de remembranzas de algún tipo. Los experimentos con ratas de Lashley.
De forma independiente, en la misma época, el psicólogo Carl Lashley también intentó descubrir las áreas del cerebro que cargaban con las huellas de la memoria. Lashley llevó a cabo una extensa serie de experimentos, bastante espeluznantes, en los que enseñó a las ratas a encontrar el camino a través de un laberinto. Después les cortaba sistemáticamente partes del cerebro, incluso después de su corteza cerebral hubiera sido destruida. Las ratas todavía eran capaces de encontrar el camino a través del laberinto. Para sorpresa de Lashley, el recuerdo del laberinto permanecía en su lugar, hasta que a las ratas ya no les quedaba suficiente cerebro como para hacer casi nada. Lashley dedicó casi 30 años de su vida a buscar la localización de la memoria en el cerebro. Nunca la encontró. Pese al gasto de cientos de millones de dólares y a los esfuerzos de algunas de las mentes científicas más brillantes, se ha hallado poca evidencia de que exista una memoria completa con su propia localización en el cerebro. Esta sorprendente revelación ha provocado conjeturas y especulaciones respecto a la naturaleza de la memoria. El trabajo pionero dirigido por Edelman, Rothschild y Asen, entre otros, nos ha proporcionado otra perspectiva sobre la que contemplar la memoria. La idea de que la memoria no es un dispositivo de grabación detallada vuelve del revés la noción convencional que teníamos. Al hacerlo ofrece un alivio temporal a las personas traumatizadas que, atrapadas en una interminable noria, intentan juntar las piezas para componer una película coherente de lo que les ocurrió. Si los recuerdos no son grabaciones literales de incidentes, entonces, ¿por qué algunas de las imágenes creadas durante los momentos de intensa excitación parecen tan reales? Investigaciones recientes sugieren que la realidad de una imagen se refuerza por la intensidad de la excitación que se asocia a ella. Pierre Glure, un cirujano de Montreal, que unos 50 años más tarde trabaja en la misma ciudad que Penfield, descubrió que los recuerdos de los que hablaba Penfield solo se activaban cuando los electrodos estimulaban las áreas sensoriales del cerebro y la región del cerebro mamífero simultáneamente. La zona del cerebro mamífero es la responsable en gran medida de los sentimientos y de las emociones. Glure y sus colegas concluyeron que alguna significación afectiva, emocional o motivacional hacia la percepción quizás sea la condición requisita para que la percepción se experimente o se recuerde conscientemente. Lo que tal vez implique que todos los incidentes que se perciben de un modo consciente deban asumir algún tipo de dimensión afectiva, por leve que sea. En otras palabras, concluyeron que los sentimientos emocionales resultaban esenciales para experimentar el recuerdo. En otro estudio, William Gray descubrió que los delincuentes juveniles, quienes intentaban enseñar nuevos comportamientos, solo hacían verdaderos cambios cuando se establecía un clima emocional asociado a sus percepciones. De otro modo, olvidaban lo que habían aprendido. Otros investigadores han ampliado los descubrimientos de Glure y Gray y sus conclusiones han sido básicamente las mismas. Una emoción o un sentimiento asociado es un requisito esencial para cualquier elemento recordado de la memoria. Pero, ¿qué ocurre cuando hay una excitación abrumadora? Los incidentes que presentan una amenaza para la vida estimulan la excitación. En respuesta, el sistema nervioso se pone en situación de supervivencia y el organismo tiene que tomar una decisión instantánea. Para cumplir esta tarea, sopesa los elementos de la situación presente y pone en marcha una disposición de búsqueda. Compara el presente con el pasado y busca una respuesta que pueda ayudar a resolver el dilema actual. La memoria grabada no sería muy útil en este momento porque no tenemos tiempo de repasar esa lista. Necesitamos una visión total de inmediato. Estas imágenes son organizadas según su nivel de excitación, activación, emoción y respuesta.
Nuestras estructuras de la experiencia están clasificadas según el nivel de activación que produjeron en el momento que sucedieron. Como analogía podría servir una biblioteca de varios pisos llenos de estanterías con libros. En los pisos más bajos están los libros que se asocian a los niveles bajos de activación, excitación, y los de los pisos más altos están relacionados con los niveles más altos. Si pensamos en los libros como continentes de imágenes y respuestas, imágenes relacionadas a ese nivel o categoría de activación, entonces para cada nivel existe una variedad de posibles recursos y respuestas apropiadas entre las que escoger. Cuando necesitamos una respuesta, no buscamos por toda la biblioteca. Examinamos los libros que están en el nivel apropiado de activación. Por ejemplo, en una respuesta de adaptación ideal frente a un incidente amenazador, el sistema nervioso busca en su contexto las imágenes relacionadas significantes y las posibles respuestas a un nivel apropiado de activación. Después hace una selección y actúa en consecuencia. Busca, selecciona y después actúa. Si esta secuencia de amenaza y excitación no incluye una respuesta activa, se congelará y no podrá concluirse. Una respuesta mal adaptada frente a un incidente amenazador nunca se completa. Un ejemplo de esto lo encontramos cuando el sistema nervioso busca respuestas apropiadas de forma incesante e infructuosa. Cuando fracasa en el intento de encontrar la información crítica, se intensifican las emociones de ira, terror e impotencia. Esta intensificación espolea todavía más la activación y fuerza la búsqueda de imágenes significativas. Dado que las imágenes que encuentra están asociadas a las emociones traumáticas, quizá produzcan una mayor activación y no aporten una respuesta apropiada para completar el proceso. A su vez, al intensificarse la excitación, se origina una búsqueda más frenética para hallar cualquier imagen que pueda resultar significativa. El resultado es una espiral de intensificación continua en la que buscamos imágenes almacenadas en nuestras estanterías. Cuando la emoción se intensifica, buscamos con mayor desespero para descubrir la respuesta apropiada a nuestra situación y empezamos a seleccionar indiscriminadamente cualquier imagen o recuerdo. Todas las imágenes seleccionadas están relacionadas con unos estados emocionales similares que presentan una alta excitación, pero que no son necesariamente útiles para nuestra supervivencia en ese momento. Son el combustible del remolino del trauma. Cualquier activación emocional emparejada a una imagen genera una experiencia de la memoria. Cuando en un momento dado, desesperado, una persona selecciona imágenes asociadas a un estado emocional similar, aunque el contenido pueda ser distinto, se crea un recuerdo. Este recuerdo es a menudo aceptado como la verdad absoluta de lo que ocurrió, debido al alto nivel de emoción vinculado a la experiencia. La persona traumatizada cree que es verdad. ¿Qué ocurre si una persona alcanza este alto nivel de excitación durante una sesión de terapia? Cualquier insinuación o pregunta sugerente del terapeuta será incorporada, casi con toda seguridad, a esta versión más intensa y limitada de la experiencia. La persona empezará a aceptar esta versión como la verdad absoluta y se aferrará con tenacidad a esa verdad emocional. Es necesario comprender los recuerdos tanto desde una perspectiva absoluta como desde una relativa. Como no nos dedicamos a encontrar una verdad literal, permanecemos libres para experimentar la curación plena y compasiva que permite el intercambio rítmico entre el remolino del trauma y de la curación que tiene lugar en la renegociación. Cuando nos permitimos crear un recuerdo que no es necesariamente literal, nos damos permiso para curarnos. Aunque no tengamos una convicción literal y emocionalmente limitada de la verdad, ganamos una perspectiva compasiva
para mejorar nuestra propia vitalidad, fuerza y habilidad. Con frecuencia tenemos una impresión de lo que pudo habernos ocurrido en el pasado. Es prudente mantener nuestros recuerdos en perspectiva y no forzarnos a aceptarlos como la verdad literal. Es posible aceptar estas ambigüedades del pasado como una fusión de las experiencias. La mayor parte de la memoria no es una grabación continua y coherente de algo que ocurrió en realidad. Es un proceso en el que reunimos elementos de nuestra experiencia para formar un todo coherente y organizado. Además, a menudo separamos los elementos de una experiencia traumática en distintos fragmentos a fin de disminuir la intensidad de las emociones y las sensaciones. En consecuencia, es probable que solo algunos fragmentos del incidente traumático recordados sean completamente detallados. Por lo general, es mucho más probable que el recuerdo completo de una experiencia traumática sea la compilación de una variedad de experiencias. Los elementos que son arrastrados hacia este crisol pueden provenir de la verdadera experiencia que ha tenido la persona y o de las experiencias que ha tenido al leer libros, diarios, al escuchar historias, al soñar, al ver una película, al hablar con un amigo, etc. En resumen, cualquier tipo de sensación o de información absorbida que presenta un tono emocional o de sensibilidad similar puede ser evocada para producir el recuerdo. Desde el punto de vista del organismo, si todos estos elementos de la experiencia transmiten un tipo de excitación y de impacto emocional similar, son equivalentes. Lo que el sentido de la percepción intenta comunicar es: así es como me siento. Sin embargo, como el estado de excitación activa una intensa respuesta de búsqueda, la persona que experimenta la excitación está predispuesta a interpretar cualquier información de este tipo como la causa de la activación, en otras palabras, como el recuerdo verdadero del incidente. Dado que las emociones que acompañan al trauma son tan intensas, es posible que dicha memoria parezca más real que la propia vida. Si además existen presiones de otras personas, terapeutas o libros u otros medios de comunicación, los individuos que experimentan una angustia emocional buscan la causa de esa angustia y son susceptibles a este tipo de recuerdos inventados. Así es como pueden producirse los denominados falsos recuerdos. Por desgracia, muchos terapeutas utilizan técnicas que requieren una intensa liberación emocional para trabajar con los síntomas traumáticos o de otro tipo. Es precisamente este tipo de presión emocional la que puede activar estados de excitación elevada. Cuando esto ocurre, vemos aparecer poderosos collages de experiencias que son percibidos como recuerdos verdaderos. No es importante que los recuerdos sean objetivamente fieles. Mucho más importante es saber si la activación asociada se intensifica o se resuelve. Es esencial descargar la activación no resuelta y encerrada en nuestro sistema nervioso. Esta transformación no tiene nada que ver con la memoria, tiene que ver con el proceso de completar nuestros instintos de supervivencia. A algunas personas les resulta difícil aceptar la idea de que la memoria no es una grabación continua de la realidad. Es un pensamiento desconcertante. Los recuerdos que tenemos sobre dónde hemos estado y qué hemos hecho contribuyen en gran medida a las ideas conscientes e inconscientes sobre quiénes somos. Los recuerdos son considerados por muchos como una posesión de gran valor, incluso cuando no son reconocidos conscientemente como la base de la personalidad de cada individuo. Cuando percibimos la memoria como una bolsa variada de información, imágenes y respuestas, nos abrimos la puerta de la libertad. A menudo el recuerdo fijo de incidentes grabados literalmente nos limita y nos confina. De algún modo, cuando nos aferramos con fuerza a la versión concreta de un recuerdo,
nos vemos restringidos a actuar del mismo modo que hemos actuado siempre frente a ese mismo recuerdo. El dilema es que el trauma no resuelto nos fuerza a repetir lo que hemos hecho con anterioridad. No se nos ocurrirán con facilidad posibilidades nuevas y creativas. La clave para transformar el trauma consiste en avanzar lentamente en la dirección de la flexibilidad y la espontaneidad. Cuando estamos traumatizados se produce una desorganización en el modo en el que procesamos la información. El organismo se vuelve desorganizado y pierde buena parte de su fluidez y de su capacidad normal de clasificar la información. Esta función normal de organización debe ser restablecida. Si nos sentimos inclinados a centrarnos en los recuerdos, aun cuando sean básicamente ciertos, es importante comprender que esta elección dificultará nuestra capacidad de salir de las reacciones traumáticas. La transformación requiere un cambio. Una de las cosas que debe cambiar es la relación que tenemos con nuestros recuerdos. Abandonar la idea de que los recuerdos son representaciones concretas y detalladas de incidentes verdaderos del pasado no significa renunciar a la experiencia de la expansión y afirmación de la vida que aporta el camino del superviviente. Los sentimientos placenteros de expansión son la evidencia de que el organismo se mueve hacia el remolino de curación. La clave para permitir que el remolino de curación apoye el proceso de transformación reside en la capacidad de desprenderse de las ideas preconcebidas sobre cómo debería ser recordado el incidente. En otras palabras, tienes que ser capaz de darle al sentido de la percepción libertad para comunicar lo que tiene que decir sin censurarlo. Paradójicamente, esto no niega la importancia liberadora de reconocer lo que realmente ocurrió. Esta verdad se experimenta cuando nos movemos con fluidez entre los remolinos de la curación y del trauma. Se da una profunda aceptación del impacto emocional de los incidentes de nuestra vida, juntamente con la sensación de despertar de una pesadilla. Uno se despierta de este sueño con una sensación de prodigio y de felicidad. La valentía de sentir. Si quieres saber si un incidente ocurrió realmente, todo lo que puedes hacer es desearte buena suerte y decirte lo que tú ya sabes. Tal vez hayas emprendido una tarea imposible. En cambio, si tu objetivo principal es curarte, si lo que quieres es curarte, el primer paso consiste en abrirte la posibilidad de que la verdad literal no es la consideración más importante. La convicción de que realmente pasó, el temor a que haya pasado, la búsqueda sutil de la evidencia de que ocurrió puede representar un obstáculo cuando intentas escuchar lo que el sentido de la percepción quiere decirte sobre lo que es necesario curar. Al comprometerte en el proceso de curación, aprenderás más sobre la verdad que está tras tus reacciones. A pesar de la fragmentación que tiene lugar tras el trauma, el organismo retiene las asociaciones que están conectadas con los incidentes que provocaron su debilitamiento. El sentido de la percepción puede revelarte estos incidentes, aunque también es posible que no lo haga. No obstante, como lo que quieres es curarte, no importa si conoces la verdad concreta o no. El proceso de curación empieza en el interior. Incluso antes de que el yeso se fije sobre nuestros huesos fracturados, estos empiezan a soldarse por sí mismos. Del mismo modo que existen leyes físicas que afectan a la curación de nuestro cuerpo, existen leyes que afectan a la curación de nuestra mente. El intelecto es capaz de anular algunas poderosas fuerzas instintivas del organismo. En ocasiones, las personas traumatizadas obtienen algo de su enfermedad y pueden establecer una especie de vínculo con sus síntomas. Existen innumerables razones, tanto fisiológicas como psicológicas,
que explican el porqué de este vínculo. Lo importante es recordar que podemos curarnos únicamente hasta el mismo punto en que podamos desconectarnos de estos síntomas. Es casi como si, a través del poder que les concedemos, se convirtiesen en entidades propias. Necesitamos liberarlas de nuestra mente y de nuestro corazón, junto con la energía que está encerrada en nuestro sistema nervioso. Para resolver el trauma debemos aprender a movernos con fluidez entre el instinto, la emoción y el pensamiento racional. Cuando estas tres fuentes se hallan en armonía y comunican sensaciones, sentimientos y cogniciones, nuestro organismo utiliza estas fuentes tal como fueron diseñadas. Al aprender a identificar y conectar con las sensaciones corporales, empezamos a comprender nuestras instintivas raíces reptiles. En sí mismos, los instintos son meras reacciones. Sin embargo, cuando estas reacciones son integradas y ampliadas por nuestro cerebro mamífero emocional y por nuestras capacidades cognitivas humanas, de manera organizada, experimentamos la plenitud de nuestra herencia evolutiva. Es importante comprender que las zonas más primitivas de nuestro cerebro no están exclusivamente orientadas hacia la supervivencia, del mismo modo que nuestro cerebro más desarrollado no es exclusivamente cognitivo. Aportan una información vital sobre quiénes somos. Los instintos no solo nos dicen cuándo luchar, correr o inmovilizarnos, nos dicen que pertenecemos a este mundo. El sentido del yo soy yo es instintivo. Nuestro cerebro mamífero amplía este sentido a nosotros somos nosotros. Pertenecemos juntos a este mundo. Nuestro cerebro humano añade un sentido de la reflexión y de la conexión que va más allá del mundo material. Sin una conexión clara con nuestros instintos y nuestros sentimientos, no podemos sentir nuestra conexión y sentido de pertenencia a la tierra, a la familia o a nada más. En el proceso de la curación del trauma, integramos nuestro cerebro de tríada. La transformación que acontece cuando lo hacemos cumple nuestro destino evolutivo. Nos convertimos en animales humanos completos, capaces de desempeñar la totalidad de nuestras habilidades naturales. Somos fieros guerreros y cuidadores delicados y todo lo que se encuentra entre ambas cosas. Dado que algunas emociones se enredan con los síntomas traumáticos, resulta necesario aprender a explorarlas. Además, como las emociones pueden ser intensas, apremiantes, dramáticas y misteriosas, ofrecen un desafío especial para trabajar con el sentido de la percepción. La mayoría de las personas opinan que las emociones son un tema de investigación mucho más interesante que las meras sensaciones. Sin embargo, si queremos aprender a utilizar el sentido de la percepción, y en particular, si queremos aprender a utilizar el sentido de la percepción para superar el trauma, debemos aprender a reconocer las manifestaciones fisiológicas, sensaciones, que sustentan nuestras reacciones emocionales. Las sensaciones provienen de los síntomas y los síntomas provienen de la energía retenida. Es con esta energía con la que tenemos que trabajar en este proceso. A través de la sensación y del sentido de la percepción, es posible descomprimir gradualmente esta vasta energía y aprovecharla con el propósito de transformar el trauma. Recordemos que debemos proceder con delicadeza, ir despacio, sin esforzarnos, y no vincular nuestra experiencia con ningún tipo de interpretación o juicio. Simplemente permitir que sea cual sea nuestra experiencia, nos lleve a la siguiente. Ejercicio. En lugar de utilizar un libro o una revista para este ejercicio, vamos a utilizar fotografías y cosas memorables.
un álbum de fotos de familia o un cuaderno de recortes que contenga recuerdos de un viaje o de un periodo de nuestra vida anterior pueden resultar perfectos. Las fotografías deberían ser mayormente de gente que conozcamos bien y de lugares que hayamos visitado. Lo único que tendremos que hacer, como en el ejercicio anterior, es observar esas imágenes. Empieza por sentir los brazos y las piernas y tomar conciencia de lo que percibes allí donde los miembros están en contacto con la superficie que te sostiene. Añade cualquier otra sensación física que sientas. Hacer esto durante el ejercicio de vez en cuando te ayudará a adquirir una mayor conciencia de tu cuerpo. Observa la primera imagen o la primera página. Toma conciencia de tu respuesta frente a ella. ¿Qué emociones evocan? ¿Te sientes feliz, divertido, aprensivo, vagamente disgustado, confundido, triste, enfadado, afectuoso, agradecido, avergonzado, rencoroso, irritado, asqueado, nostálgico o algo distinto? Todas estas emociones se sienten de un modo diferente. Sea cual sea tu reacción, solo sé consciente de ella. Si sientes varias reacciones, date cuenta de cuáles son. ¿Es tu reacción fuerte o moderada? Si te resulta posible responder a esa pregunta en términos de sensaciones corporales, estás en el camino de ser capaz de utilizar la corriente fisiológica oculta de la emoción. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿cómo sé que esta es mi reacción emocional a esta imagen? Intenta identificar las sensaciones que sustentan la reacción a esta imagen. Es probable que algunas de las sensaciones sean fuertes y otras sean más sutiles. Sean lo que sean, ahora solo adviértelas. ¿Sientes algún tipo de tensión o de energía? Si es así, ¿en qué grado y dónde la sientes? Presta atención a tu respiración, a los latidos de tu corazón y a la forma que adopta la tensión por todo tu cuerpo. Date cuenta de lo que siente tu piel. ¿Cómo se siente tu cuerpo en general? ¿Sientes tu reacción como algo tenso, poderoso, suave, punzante, pesado, vibrante, sólido o alguna otra sensación? ¿En qué parte de tu cuerpo la sientes? Si parece que la sensación tiene algún volumen, pregúntate, ¿de qué material está hecho? Si sientes que la energía se mueve, ¿cómo lo hace? ¿Lenta o rápidamente? ¿En qué dirección? ¿Dónde está localizado? Si adviertes que utilizas palabras que normalmente son utilizadas para denominar las emociones, toma cada una de ellas y pregúntate, ¿cómo sé que siento una emoción? Puesto que las emociones se fundamentan en conexiones con el pasado, la fotografía o la reminiscencia quizá traiga recuerdos de otros sucesos. Bastará con que repares en las sensaciones que van unidas a esos recuerdos de la misma manera. Acuérdate de sentir y de describir lo que percibes como sensaciones, no como emociones o pensamientos. Luego pasa a la siguiente fotografía y repite el proceso. Si los sentimientos o las sensaciones se vuelven demasiado intensas o desagradables, dirige tu atención deliberadamente hacia una experiencia agradable que hayas tenido o que te sea posible imaginar. Concentra toda tu conciencia en las sensaciones que experimenta el cuerpo con respecto a la misma. Cambiar tu atención y dirigirla a las otras sensaciones te ayudará a disminuir la intensidad de la sensación desagradable. Recuerda que el trauma no resuelto puede ser una fuerza muy poderosa. Si continúas sintiéndote perturbado por los ejercicios, por favor,
déjalo por el momento. Inténtalo más adelante o busca la ayuda de un profesional especializado. Si en tu mente aparece una imagen de una escena horripilante, con mucha delicadeza advierte qué sensaciones la acompañan. En ocasiones, cuando las sensaciones son intensas, las imágenes aparecen primero. La sensación es lo que, en definitiva, te ayudará a moverte a través del trauma, sea cual sea. Quizás acabes sabiendo de qué se trata o quizás no. Por el momento confía en que, cuando te muevas a través de tus reacciones, la necesidad de saber si se trataba de algo real o no dejará de ser tan importante. Si existe una necesidad objetiva de saber si es verdad o no, por ejemplo, a fin de proteger a un niño que puede estar en una situación de riesgo, estarás en una mejor posición para manejar la situación con eficacia. Sé consciente de que posiblemente las energías del trauma estén ligadas a creencias sobre haber sido violado o maltratado. Al desafiar estas creencias en especial, si no son verdaderas, es posible liberar parte de esta energía. Si es tu caso, descansa y date suficiente tiempo para procesar esta nueva información. Permanece con las sensaciones que experimentas tanto como te sea posible y no te alarmes si te sientes temeroso o débil. Ambas cosas son una evidencia de que se está produciendo una descarga normal. No te fuerces a hacer más de lo que puedas manejar. Si te sientes cansado, haz una siesta o acuéstate temprano. Parte de la ventaja del sistema nervioso es que se regula a sí mismo constantemente. Lo que te resulta imposible procesar hoy, podrás procesarlo en otro momento, cuando te sientas más fuerte, con más recursos y más capaz de hacerlo. El sentido de la percepción tiene elementos fisiológicos y psicológicos. El primero explica la forma en que el organismo se comunica a través de su fisiología. El segundo, en cambio, aborda algunas de las convenciones psicológicas y las costumbres a partir de las cuales opera nuestro organismo. ¿Cómo se comunica el organismo? El organismo tiene su propia manera de comunicarse. Un par de características importantes te resultarán ya evidentes. Por ejemplo, en el último ejercicio, ¿te diste cuenta de que cuando describías las sensaciones, utilizaste palabras que se referían a sensaciones fisiológicas que te resultaban familiares? Si nunca has sentido nada que sea velludo, no sabrás qué es, y el organismo no utilizará aterciopelado para describir la sensación. No lo interpretes literalmente. Es posible sentir la sensación como algo que es aterciopelado, punzante, de vidrio, madera o plástico. Obviamente, sentir como algo es la parte clave de la descripción. No hay nada dentro de ti que sea realmente aterciopelado o punzante. No tienes piezas de madera, vidrio o plástico, a menos que hayas padecido algunos procedimientos quirúrgicos de pésima calidad. Las sensaciones se perciben como estas cosas. Son metáforas. Sin embargo, también es posible que las sensaciones sean literales y que se correspondan a una información recibida por los órganos, los huesos y los músculos. Para comunicarse, el organismo no solo utiliza características de los objetos físicos, también utiliza imágenes que pueden ser fácilmente interpretadas como recuerdos. Las fuerzas energéticas que causan el trauma son inmensamente poderosas. Las emociones generadas por el trauma incluyen la ira, el terror y la impotencia. Si tu cuerpo decide comunicarte la presencia de estas energías a través de imágenes, considera el tipo de imágenes que podrías ver. Las posibilidades son interminables, pero tendrán una cosa en común: no serán bonitas. Un error que se comete demasiado a menudo es que la gente interpreta estas comunicaciones visuales como si se tratase de la realidad. Un individuo traumatizado puede acabar creyendo que fue violado o torturado
cuando el verdadero mensaje que el organismo intenta transmitir es que la sensación que experimenta parece una violación o una tortura. El verdadero culpable podría muy bien haber sido una terrible intervención quirúrgica, un accidente de auto o incluso una negligencia en la infancia. Podría tratarse literalmente de cualquier cosa. Por supuesto que algunas imágenes son recuerdos verdaderos. Las imágenes que producirán las personas que han sufrido una violación o han sido torturadas versarán sobre estas experiencias. Es normal que los niños que han pasado por estas experiencias no las recuerden hasta unos años después. Aún en el caso de que las imágenes sean recuerdos verdaderos, debemos comprender el papel que desempeña en la curación. Las explicaciones, creencias e interpretaciones conectadas a esos recuerdos pueden obstaculizar la experiencia profunda y completa del sentido de la percepción. Las sensaciones que acompañan a estas imágenes resultan inmensamente valiosas. Lo más importante para alcanzar nuestro objetivo es advertir cómo sentimos las sensaciones y cómo cambian. La sensación y el sentido de la percepción. Cuando trabajamos con la fisiología, lo primero que debemos reconocer es que el sentido de la percepción está estrechamente relacionado con la toma de conciencia. Es como mirar el paisaje, o en este caso como sentir el paisaje. La conciencia significa experimentar lo que está presente sin intentar cambiarlo o interpretarlo. Cada vez que dices o piensas, esto significa que vinculas una interpretación a tu experiencia y eso te apartará de la mera conciencia y te devolverá al reino de la psicología. Si el significado ocupa un lugar en la curación del trauma, es como consecuencia de la toma de conciencia directa. Por ahora es más importante que te concentres en tu experiencia inmediata en lugar de pensar sobre ella. Las sensaciones son los fenómenos físicos que contribuyen a nuestra experiencia completa. Toma un cubito de hielo, por ejemplo. Algunas de las sensaciones que contribuyen a percibir cómo sentimos el cubito son frío, suave, duro y con forma de cubo. Todas ellas son importantes para formarnos una idea completa del cubito de hielo. Lo mismo ocurre con las sensaciones internas. Cuando estás empezando, es especialmente importante que compruebes una y otra vez que realmente has transmitido a tu conciencia todas las características de una sensación corporal en particular y que has tomado nota de ellas conscientemente. Es posible que te olvides de algunas características de la sensación, porque la das por sentada, o porque no permites que toda la sensación penetre en tu conciencia, o porque la característica en cuestión es sutil o vaga. Un cubito de hielo que acaba de salir del congelador puede ser pegajoso, además de frío, duro, suave y con forma de cubo. Al cabo de un tiempo, en lugar de ser pegajoso, estará mojado. Primero pegajoso y después mojado. Completa la imagen del cubito de hielo, duro, suave y con forma de cubo. Aplica la analogía a una experiencia interna y cómo con el cubito de hielo cambiará mientras permanezcas con ella durante un rato. Una vez tomas conciencia de ellas, las sensaciones internas casi siempre se transforman en algo distinto. Cualquier cambio de este tipo suele aportar un mayor flujo de energía y de vitalidad. Ritmo. Todos los hijos de Dios lo tienen. No es posible empujar el río. La variedad de las sensaciones es infinita. Esta es una de las razones por las que la mera conciencia resulta tan importante. La receptividad te ayudará a reparar en los matices de tus sensaciones con una mayor facilidad. En el campo de la fisiología, las sensaciones y ritmos sutiles resultan tan importantes como las de evidencia flagrante. La última característica del sentido de la percepción está relacionada con la importancia del ritmo.
El fenómeno fisiológico ocurre en ciclos. Estos ritmos biológicos son fundamentalmente importantes en la transformación del trauma. Al principio quizá resulte difícil tener la paciencia necesaria para permitir que lleguen a nuestra conciencia. Su paso es mucho más lento que el paso con el que la mayoría de nosotros vivimos nuestra vida. Este es uno de los motivos por los que el trauma se desarrolla. En primer lugar, es que no concedemos a nuestro ritmo biológico natural el tiempo necesario para su consumación. En la mayoría de los casos, el curso de los ciclos a los que me refiero se completará en unos minutos a lo sumo, pero esos pocos minutos resultan esenciales. La manera de advertir estos ritmos es mediante el flujo y reflujo de las sensaciones corporales. Una sensación se transformará en algo más, otra sensación, una imagen o sentimiento, cuando repares en todas sus características y lo hará a su propio ritmo. No es posible empujar el río. Armonizar con estos ritmos y respetarlos forma parte de este proceso. El sentido de la percepción es sencillo y elegante, y aún así es billones de veces más sofisticado que el ordenador más potente. Está integrado por la conciencia, la sensación, la sutileza, la variedad y el ritmo. Si empiezas a comprender tanto sus elementos primitivos como los más sofisticados, estarás en el buen camino. La mayoría de las personas carecen de la capacidad para permanecer presentes o conectadas con los matices de sus paisajes externos e internos. Al fin de armonizar con su entorno, un rastreador debe prestar atención constante a sus respuestas animales y al sentido de la percepción. Al hacer esto, no solo es más consciente de sus propias reacciones, sino también de las de su presa. El rastreador y el rastreado se convierten en uno. Él sabe cuándo el animal está enfermo o herido, hambriento o cansado. Sabe cuándo ha cazado o se ha apareado y cuánto tiempo ha dormido. De sus huellas deduce de dónde ha bebido. A partir del amontonamiento de nieve junto a un matorral, sabe dónde ha dormido. En la llanura barrida por el viento, donde no hay señal alguna, el rastreador utiliza su sentido de unicidad con el animal para guiarse. El instinto le dice dónde ha ido el animal. Ambos comparten un espíritu común. Aunque el rastreador haya armonizado profundamente con el animal que persigue, también debe permanecer consciente del resto de estímulos, información de su entorno, tanto internos como externos. Quizás esté siendo rastreado o al menos observado por otros animales hambrientos o curiosos. Su seguridad depende de la capacidad de permanecer presente a través del sentido de la percepción. De este modo, sus sentidos, finamente armonizados, pueden advertir el más mínimo sonido o movimiento. Es posible que internamente reparen un peligro mediante un sentido intangible de que algo no va bien. Los olores son intensos, los colores vivos y vibrantes. Todo rebosa vida. En ese estado de conciencia es posible descubrir la belleza en lo que de otro modo podría ser percibido como mundano, una rama, una oruga, una gota de rocío en una hoja. Mientras el rastreador permanece en armonía con este flujo, siente una profunda sensación de bienestar. Está preparado para responder, alerta y sin embargo relajado. Las respuestas funcionales de orientación óptimas aportan al rastreador confianza y una sensación de seguridad sobre su capacidad de identificar y hacer frente con éxito a cualquier desafío con el que se encuentre. Para los animales salvajes, estas respuestas instintivas
significan supervivencia, ofrecen la capacidad de armonización y de unicidad con el entorno que les permitirá continuar vivos. A los seres humanos, la utilización de estas respuestas animales nos brinda mucho más. Mejora nuestra capacidad de conexión y disfrute y nos aporta más vitalidad y dinamismo. Cuando estamos sanos y no padecemos ningún trauma, estas respuestas instintivas aumentan la sensualidad, la variedad y el sentido de curiosidad en nuestra vida. Imagínate que paseas tranquilamente por una pradera y de repente una sombra se mueve en la periferia de tu campo de visión. ¿Cómo respondes? El instinto hace que te detengas. Quizá te agaches y te flexiones un poco, y los latidos de tu corazón se aceleren cuando el sistema nervioso automático se active. Tras esta respuesta momentánea de detención, abres mucho los ojos. De un modo involuntario, la cabeza se vuelve en dirección hacia la sombra, en un intento de localizarla e identificarla. Siente los músculos. ¿Qué hacen? Los músculos del cuello, la espalda, las piernas y de los pies trabajan en conjunto para que el cuerpo, que instintivamente se estira y se alarga, pueda darse la vuelta. A la vez que la pelvis y la cabeza se mueven horizontalmente, entrecierras los ojos a fin de obtener una vista panorámica óptima de tu entorno. ¿Cuál es tu estado interno? ¿Qué otros aspectos intangibles sientes o percibes en respuesta a la sombra? Mucha gente se sentirá alerta, concentrada y curiosa sobre lo que puede hacer. Tal vez sienta cierta excitación o anticipación que estimula el deseo de descubrir qué es esa sombra. Quizá también percibas un posible peligro. Cuando un animal percibe un cambio en su entorno, responde con la búsqueda de la fuente de la alteración. Es posible que la búsqueda consista únicamente en una lenta ojeada que escudriñe los alrededores. El animal se orienta hacia un compañero potencial, a una fuente de alimento y huye del peligro. Si el cambio no es indicativo de peligro, de comida o de un compañero potencial, un animal, como el alosaurio, sencillamente volverá a emprender su actividad previa. El comportamiento del animal cuando experimenta y responde a una novedad en su entorno se denomina respuesta de orientación. Estas respuestas instintivas son tan primitivas como el cerebro reptil. Permiten que el animal responda fluidamente a un entorno que cambia constantemente. Todos los animales sanos, incluso los humanos, poseen estas pautas coordinadas de movimiento muscular y de conciencia perceptiva. A pesar de nuestras diferencias con el lagarto y el impala, los nuevos sonidos, olores y movimientos en el ambiente evocan en nosotros el mismo patrón de respuesta básico. Iván Pavlov, el gran fisiólogo ruso, reconoció y describió estas respuestas orientadoras en su monumental trabajo sobre el condicionamiento animal. A la característica innata de esta respuesta la denominó el reflejo de Jot eta Takoe. La traducción literal corresponde al reflejo de ¿qué es esto? Sin embargo, una traducción más exacta sugiere algo así como ¿qué es aquello? O ¿qué pasa aquí? O hombre, ¿qué pasa? Lo que enfatiza la sorpresa y curiosidad inherente en la respuesta. Esta respuesta dual, reaccionar e indagar, está ampliamente reconocida como la característica dominante en los comportamientos de orientación. Para los humanos, igual que para el resto de los animales, la expectativa, la sorpresa, la alerta, la curiosidad y la capacidad de percibir el peligro son todas ellas formas de conciencia sinestésica y perceptiva que emanan de estos complejos de orientación. En la persona traumatizada estos recursos están disminuidos. A menudo,
cualquier estímulo activará la respuesta de inmovilización, trauma, en lugar de la respuesta apropiada de orientación. Esto es, al escuchar el petardeo de un coche, un excombatiente traumatizado puede desplomarse de miedo. Las respuestas de orientación son los recursos primitivos por medio de los cuales los animales armonizan con el entorno. Estas respuestas se combinan constantemente entre ellas y se adaptan para permitir una serie de reacciones y de opciones. El proceso para determinar dónde está, qué es y si resulta peligroso o deseable tiene lugar primeramente en el subconsciente. Los síntomas del trauma forman un proceso en espiral que empieza con unos mecanismos biológicos primitivos. En el centro de este proceso está la respuesta de inmovilización o de congelación, un mecanismo de defensa activado por el cerebro reptil. En respuesta a la amenaza, el organismo puede luchar, huir o inmovilizarse. Estas respuestas forman parte de un sistema defensivo unificado. Cuando las respuestas de lucha y de huida se ven desbaratadas, el organismo instintivamente se encoge a medida que se acerca a su última opción, la respuesta de inmovilización. Cuando se encoge, la energía que habría sido descargada al ejecutar las respuestas de lucha o de huida se ve amplificada y confinada en el sistema nervioso. En este estado emocional de ansiedad, la ahora frustrada respuesta de huida se convierte en ira. La respuesta de huida frustrada da paso a la impotencia. El individuo que ha caído en el estado caracterizado por la ira o la impotencia todavía tiene la capacidad de volver abruptamente a una frenética respuesta de huida o a una feroz contraataque. Si el organismo es capaz de descargar la energía mediante la huida o la defensa propia y de este modo resolver la amenaza, no se producirá ningún trauma. Otro posible argumento es que el encogimiento continuará hasta que la furia, el terror y la impotencia se hayan acumulado y alcancen el nivel de activación que abrume el sistema nervioso. Al llegar a este punto aparecerá la inmovilización y el individuo o bien se inmovilizará o se derrumbará. Lo que ocurre es que esta intensa energía inmovilizada, en lugar de descargarse, se ve confinada junto a los estados emocionales agobiantes y altamente activados de terror, ira e impotencia. ¿Por qué los seres humanos no entran y salen de estas distintas respuestas tan naturalmente como los animales? Una razón es que el neocórtex está altamente evolucionado, la mente racional, y es tan complejo y poderoso que, a través del miedo y del exceso de control, es capaz de interferir con los sutiles y restrictivos impulsos instintivos y con las respuestas generadas por el cerebro reptil. En particular, el neocórtex pasa fácilmente por alto algunas de nuestras respuestas instintivas más leves, como las que conducen a la curación del trauma mediante la descarga de energía. Para que el proceso de descarga cumpla su objetivo, debe ser iniciado y dirigido por los impulsos del cerebro reptil. El neocórtex debe elaborarlo a partir de la información instintiva y no controlarla. El neocórtex no es suficientemente poderoso para anular las respuestas de defensa instintivas frente a la amenaza o el peligro, las respuestas de lucha, de huida o de inmovilización. A este respecto, los seres humanos todavía estamos inextricablemente vinculados a nuestra herencia animal. Sin embargo, los animales carecen de un neocórtex altamente evolucionado que interfiera con la recuperación del funcionamiento normal a través de algún tipo de descarga. En los seres humanos el trauma ocurre como resultado del inicio de un ciclo instintivo
al que no se le permite finalizar. Si el neocórtex anula las respuestas instintivas capaces de iniciar la terminación de este ciclo, sufriremos un trauma. La duración de la respuesta de inmovilización en los animales es por lo general limitada. Los animales entran y salen de ella. La respuesta de inmovilización humana no se resuelve fácilmente porque la sobrecarga de energía contenida en el sistema nervioso está encerrada por las emociones del miedo y el terror. El resultado es que prevalece un ciclo vicioso de miedo e inmovilización que impide que la respuesta se finalice de un modo natural. Cuando no es posible llevarlas a término, estas respuestas forman los síntomas del trauma. Del mismo modo que el terror y la furia sobresalían en el inicio de la respuesta de inmovilización, ahora contribuirán de una forma considerable a su mantenimiento, aun en el caso de que en el momento presente ya no exista ninguna amenaza. Cuando nos acercamos por detrás a una paloma y la tomamos, el pájaro se queda inmóvil. Si lo ponemos boca abajo, permanecerá inmóvil en esa postura, con las patas al aire, durante varios minutos. Cuando salga de este estado similar al del trance, recobrará su equilibrio y saltará o se irá volando como si nada hubiera pasado. Sin embargo, si anteriormente la paloma se ha asustado porque se le ha acercado una persona, intentará escapar. Si es atrapada tras una persecución desesperada y es sujetada por la fuerza, también sucumbirá a la inmovilización. Pero en esta ocasión el pájaro aterrorizado permanecerá mucho más tiempo inmóvil que en el caso anterior. Cuando salga de este trance se encontrará en un estado de excitación frenética. Quizás se mueva violentamente en un desvarío de movimientos no coordinados. El miedo incrementa y extiende, es decir, potencia la inmovilización. Y también hace que el proceso de movilización sea un suceso terrible. Si nos sentimos muy activados y asustados porque entramos en el estado de inmovilización, saldremos de él de un modo similar. Igual que entran, salen. Es una expresión que los médicos de la Armada utilizan al hablar de los soldados heridos. Si un soldado entra en el quirófano sintiendo pánico o terror, es posible que salga de la anestesia de una forma brusca y en un estado frenético de desorientación. Biológicamente reacciona como un animal asustado, que primero lucha por defender su vida y que después es capturado. El impulso de atacar con furia rabiosa o el intento de escapar con desesperación resulta biológicamente apropiado. Cuando las presas capturadas salen de la inmovilización y su predador todavía está presente, su supervivencia quizá dependa de la agresión violenta. Del mismo modo, cuando las mujeres que han sufrido una violación empiezan a salir del estado de conmoción, con frecuencia sienten el impulso de matar a sus agresores. En algunos casos, quizá tengan la oportunidad de llevar a cabo esta acción. Algunas de estas mujeres han sido juzgadas y sentenciadas por un asesinato premeditado, porque este lapso de tiempo se ha considerado como una premeditación. Quizá se hayan producido algunas injusticias debido a la falta de comprensión sobre el drama biológico que probablemente estaba en juego. Cabe la posibilidad de que algunas de estas mujeres actuasen movidas por las profundas y postergadas respuestas de autoprotección y contraataque que experimentaron al salir de un estado agitado de inmovilización. Es posible que estas represalias tengan una causa biológica y que no sean necesariamente actos de venganza premeditada. Algunos de estos asesinatos podrían haberse evitado mediante un tratamiento postraumático efectivo. En la ansiedad postraumática, la inmovilización se mantiene principalmente en el interior. Este impulso de agredir con violencia es tan terrorífico
que a menudo la persona traumatizada lo dirige hacia su interior en lugar de permitirse expresarlo hacia el exterior. El enfado reprimido adopta la forma de estrés traumático, como la paloma que intenta escapar frenéticamente pero es capturada de nuevo y retenida como prisionera. Las víctimas del trauma que empiezan a salir de la inmovilización a menudo se ven atrapadas por su propio miedo frente a una activación brusca y un potencial violento. Permanecen en un ciclo vicioso de terror, furia e inmovilización. Están preparadas para una vigorosa escapada o para un contraataque furioso, pero permanecen inhibidas por el miedo a la violencia contra sí mismas o contra los demás.